a hablar en un rato, por supuesto que sí. Antes de eso, estaba muy interesado en hablar con Nacho Levi. Nacho Levi es uno de los dirigentes de la agrupación La Poderosa, es un militante, realmente un militante que hace un trabajo muy conmovedor en las villas, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en algunos del resto del país. Estaba escuchando a Patricia Bullrich y me interesaba mucho ver cómo desde un militante que labura y se rompe el alma en una villa, se ve la medida que acaba de tomar el gobierno. Nacho, buen día. Ernesto Tenenbaum te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. A ver, contanos un poco tu opinión o tu percepción de esto. Bueno, primero estuvimos escuchando recién la entrevista a la ministra, quedamos esperando que responda alguna de las 28 repreguntas que le hicieron, o por lo menos una, ¿no? ¿Quién juzga si es delincuente? Se lo preguntaste muy claro, muy concreto, balbuceó 15 minutos, creo que sigue balbuceando ahora. La verdad que es una vergüenza, ¿no? Una ministra, una funcionaria de esa jerarquía, simplificando una cuestión tan profunda a las categorías de bueno, malo, policía, ladrón, y tirando datos a la marchanta para justificar la violación del Estado de Derecho. Estamos cerrando las estadísticas de gatillo fácil de 2017. Es como que le preguntes a un director de vialidad por los muertos en accidente de tránsito y te diga que no tiene idea, y encima se da el lujo de desmerecer o de legitimar a una organización como la Correpi, que por suerte existe y que nos da la única referencia concreta que tenemos respecto del accionar abusivo, tormentoso de las fuerzas de seguridad. Para evaluar los casos de gatillo fácil, la ministra pide esperar condenas firmes. Ahora, para evaluar a cualquier transeúnte que pase corriendo de manera sospechosa a la mirada de sus subordinados, entonces determina de manera autónoma la pena de muerte. Bullrich acaba de explicar en un montón de tiempo que tuvo a lo largo de la entrevista, no lo que dice la resolución, no como la resolución dice que debieran usarse las armas, sino como ella cree que debiera usarse la resolución. Entonces me parece importante repasar los puntos que pone de relieve esa resolución. La resolución amplía el abanico de casos en los que se habilita el uso de arma reglamentaria, por ejemplo, para proceder a la detención de quien represente un peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad, para impedir la fuga, cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso puede poseer un arma letal, cuando efectúase movimientos que indiquen la inminente utilización de arma, cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de arma, la muerte o lesiones graves a otro, cuando se fugue luego de haber intentado causar muertes o lesiones graves. La verdad que el análisis o la reflexión alrededor de esto a mí me gustaría la pudiera hacer Luisito, el primero de los 5 amigos que nos mataron desde que existe La Poderosa, todos a manos de la fuerza de seguridad, sin que se probara nunca ninguna participación delictiva. Para los medios, Luisito fue un ampón abatido, para la justicia nunca aparecieron las balas que supuestamente habían salido de Luisito en un tiroteo donde las únicas 2 que encontraron eran las armas de la mujer policía. O sería bueno que pueda hablar Facundo Ferreira, que no solo recibió un disparo en la nuca, se probó ya que no tenía pólvora en las manos, se probó ya que tenían cocaína los policías en su cuerpo, y se probó ya que el médico los recibió con una versión oficial que indicaba que habían sufrido un accidente de tránsito cuando tenían balas adentro del cuerpo. No se trata de quién defiende buenos o malos, víctimas o delincuentes, se trata de que todos somos víctimas cuando no se regula el accionar de la fuerza de seguridad. Está probado en todo el mundo que este tipo de políticas públicas aumentan los índices de violencia, dejan sin protección a ciudadanos de a pie como Lucas Cabello, por ejemplo, que salió de su casa en La Boca a comprar un sándwich de milanesa y volvió con 3 balas de plomo en el cuerpo. Ahora en febrero por fin va a ir a juicio, después de 3 años, pero va a ir a juicio en silla de ruedas. Entonces acá el Ejecutivo, mediante una norma administrativa, priva de facultades directas del Poder Judicial, teniendo un gigantesco mando de impunidad para facilitar el autogobierno de la policía en materia de seguridad pública. Bullrich le atribuye funciones judiciales a la fuerza, y ella misma incluso se atribuye la facultad de modificar el régimen de penas que es propia y exclusiva del Congreso, habilitando agentes a disparar. Nosotros hablamos hace poco, Ernesto, cuando fue la represión por la votación del presupuesto 2019, y ustedes me preguntaron por una versión que habían hecho circular en los medios después de tenernos arbitrariamente, que decía que nosotros teníamos una molotov, una camioneta llena de molotov. ¿Cuántos tiros me correspondían a mí por una camioneta llena de molotov? Y no existía la camioneta. No existía la camioneta, y no lo resolvió el policía en vivo. Lo resolvió el policía en vivo, lo sostuvo la fuerza, lo sostuvo el ministerio y lo sostuvo un periodista 12 horas después. ¿Quién decidía si a mí había que dispararme? Yo me estaba escapando de la represión, sí, como todos cientos de miles de personas, o sea que estaba en una situación de fuga.
iba corriendo, estaba cerca de los que ellos consideraban agresores. Esto los habilitaba a dispararme ¿cuántos tiros? ¿Quién lo iba a decidir? ¿El policía que me rompió la nariz cuando me metieron adentro del camión? Porque ahí están las cámaras, ¿eh? A mí me detienen al móvil con la nariz enterita. Y cuando me bajan en la comisaría, la médica de la policía dice que la tengo rota. Me detienen y está la foto por todos lados con mi boina puesta y las manos esposadas. Y después me presentan para las fotos con una capucha puesta. ¿Cómo me puse la capucha con las manos esposadas? Entonces esta resolución viola todos los protocolos internacionales en materia de derechos humanos sobre el uso de armas, que señalan claramente que su uso tiene que ser excepcional y como último recurso para evitar un riesgo propio de terceros. Digamos, en este caso, además de habilitar ese uso amplio, se establecen criterios ambiguos como la presunción de que posean armas, dejando a criterio de los agentes en qué caso pueden presumir. O sea, pasamos a tener pena de muerte y pena de muerte sin debido proceso. Pena de muerte al criterio de los desaparecedores de Luciano Arruga, de los asesinos de Costequi Santillán, de los cazadores de Rafael Nahuel, de los liberadores de la zona que mató a mi ahijado, de los torturadores de Iván y Ezequiel, de los pirómanos de Pergamino, de los verdugos del pibe muerto cada 23 horas. La negra Verdú le propuso a la ministra sentarse mano a mano para repasar uno a uno los casos que presenta la Correpi. La ministra no quiere saber. Entonces a la sociedad del Boca River, que mandan a España, le dicen que se arme si tiene ganas, y a la policía del Boca River le dice que tire por la espalda si le parece. Nacho, ¿no hay un punto de lo que dice Patricia Bullrich que tiene algún tipo de verosimilitud o de razón cuando dice, si vos le estás exigiendo, le estás todo el tiempo diciendo al policía, haces una de más, vas en cana? Lo lógico sería, lo que se produce es que el policía no se mete en la pelea contra el delincuente, o si se mete, termina preso porque, no sé, porque hizo una de más en circunstancias que suelen ser muy tensas, porque con la persecución de un delincuente, vamos a suponer que hay policías, los casos de policías que realmente están peleando contra el delito. La visión garantista, por lo menos al extremo, ¿no los deja desarmados en esa pelea? ¿Cuántos policías presos tenés por la visión garantista? Hasta ahora lo que en teoría venía a explicar los fundamentos de por qué tenemos el 97% de la población carcelaria pobre, o de por qué tenemos un pobre muerto a manos de las fuerzas cada 23 horas, porque los que más roban no son pobres, no son ricos, pero los presos son pobres. Entonces la situación que en teoría hacía que los delitos menores terminaran en muerte era que sometían a riesgo de manera directa la vida de otras personas. Esta resolución viene a pasar por encima de eso, viene a habilitar un disparo por la espalda a la presunción de un riesgo de manera indirecta. Entonces, ¿vos te imaginás que se habilitara a dispararle por la espalda a un evasor fiscal, por ejemplo? Te hago una última pregunta. La relación cotidiana, policía, gente en los barrios, en las villas, ¿es una relación de amenaza, es una relación de cuidado, ¿cómo, más allá de los hechos más dramáticos, el día a día, cómo es? El día a día es un agujero negro en el que mueren un montón de chicos y lo venimos denunciando de manera sistemática. Cuando en su momento se removió la federal, todos salimos a festejar que se removiera la federal en las villas porque tenía prácticas históricas, arcaicas, que todos repudiábamos. Ahora, los 2 semanas que bajó Gendarmería y Prefectura funcionaban de la misma manera, porque fundamentalmente bajan sin recursos, sin herramientas para resolver las problemáticas que generan esa inseguridad. No se resuelve con policía, se resuelve con otro presupuesto de educación, con políticas públicas de contención. El gendarme que llega, y muchas veces llega borracho, y muchas veces llega drogado, y siempre llega impune a la esquina donde están parando los pibes que consumen pasta base, ¿qué recursos tiene para interferir en esa secuencia y darle algún tipo de salida? Hablamos de policías que están preparados en 6 meses. Salen como papas fritas. Entonces hasta por derecha se hace fácil correrlos, porque entonces un chorro se anota en 6 meses, tiene chapa, fierro legal y licencia para matar. Están locos. Yo digo, hay que ser ingenuo para pensar que los detenidos en el marco de la represión fueran justo lo de Astillero Río Santiago, La Garganta, Telam, Suteba Moreno, pero también hay que ser ingenuo para pensar que
si nos las quieren poner a nosotros, que vivimos en la barriada popular y que llegamos a las 2 de la mañana en colectivo, caminando de noche, en barrio donde el Estado no existe, no nos las fueran a poner ahí. Entonces lo que buscaban en realidad en esas puestas en escena que hacen en las represiones, cuando sacan a la luz los operativos que en los barrios niegan, en realidad tiene que ver con esto, con poder aumentar el poder de demonización que hacen sobre un sector de la sociedad al que le recae, sin ningún lugar a dudas, este recrudecimiento de la mano dura, de la doctrina Chocobar. No lo decimos nosotros, se lo dijo la ONU. A nosotros nos llevaron a Ginebra, no nos podemos pagar un pasaje a Ginebra, nos llevaron a Ginebra porque hay más de 1000 casos presentados en un solo mes en la Procubín. Solo en la Villa 21-24, donde 6 subordinados de Patricia Bullrich fueron condenados a 10 años por torturar a 2 compañeros nuestros, en un solo mes hay 8 denuncias de la misma práctica de tortura, que es el levantamuerto, las manos maniatadas y gas pimienta en los ojos. Entonces todo esto viene a patrocinar una serie de cajas chicas para la policía y un gran manto de impunidad que se pone en evidencia en casos concretos. Ustedes algunos lo mencionaban recién, el de Alan Tapia es uno en el barrio Mitre, donde sirvió decir que había hecho un ademán, aunque no tuviera un arma, para justificar su fusilamiento. En el juicio por las torturas a Iván y Ezequiel, los propios efectivos policiales alegaron en su defensa que el ministerio no los capacita, y de fondo tenés la cuestión social. Mira, te cuento una infidencia. Nosotros habíamos escuchado en distintas asambleas de primeros casos de chicos que caían por robo. Y entonces, en el marco de esa asamblea, la mamá de uno de los pibes plantea que ella estaba preocupada porque alguien le había dicho que su hijo andaba en esa. Y que entonces que qué íbamos a hacer, que cómo se podía acercar, que quién sabía, que cuál era la forma. Ese mismo día a la noche, llamó llorando porque había vuelto su hijo a su casa con un puñado de billetes para decirle, toma, ahora come vos también. Hasta hace unos meses discutíamos si ese pibe tenía que estar preso. Ahora estamos discutiendo si ese pibe tiene que estar muerto. Nacho, te mando un saludo y gracias por la deferencia de atendernos. Un abrazo, che. Era Nacho Levy, dirigente de La Poderosa, contando una visión muy distinta, alternativa a lo que antes planteaba Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Esto es Radio con Vos, seguimos juntos con vos.